Hola, Hola, estamos para compartir sin y Romero. Pato Bruso. Muy bueno. Estamos con un chiste. Ya sé, Con el doctor Alejandro Saleta, además de, claro, pedagógico, evolutivo, muy claro, claro. gracioso y pícaro. Acá estamos con la pizarra porque hoy creo que nos va a dar una clase Claro. magistral que nos va a dejar encendidas. Esa es la idea, esa es la idea. Gracias, gracias chicas nuevamente por la invitación, gracias por estar ahí. A los que apenas nos están sintonizando, estábamos detrás de cámara, pero bueno, riéndonos de la vida y en eso entramos a grabación, por eso nos agarramos con la risa. Yo todavía estoy sacando algunas lágrimas de risa, pero muchas gracias por la Ale invitación. Saleta, es que es parte esto, el Sí, humor, es parte de lo que sigue, de lo que estamos creando. de la activación de ¿Es frecuencia. miedo o humor? Y nosotros elegimos el humor. Así es, así es, así es. Pues muy bien, yo encantadísimo por aquí saludando y el humor ese que no falte. Que no falte. Alejandro Saleta, Oh, doctor, estamos en un momento muy particular. Tenemos el tema Roma-Vaticano, tenemos el tema España-Portugal, Estados Unidos, Irán. Hay mucho tema candente. ¿Qué está pasando? Hay alto voltaje en la Tierra. Bueno, precisamente hoy quisiera hablar del tema voltaje, porque este simulador planeta Tierra, terrario, como le queramos llamar, pues se rige mucho por la forma como lo conceptualizamos y también cómo se dominó. Cuando digo se dominó, es que estamos en un sistema planetario predado, que fue tomado por seres que no pertenecían a esta línea de tiempo, y justo sus trucos es el arco voltaico o los voltajes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en películas como Volver al Futuro, donde en el auto el chico necesita un arco voltaico para abrir un portal y pasar de un lado a otro o mover el tiempo? También muchos de los efectos Mandela se provocan por altos voltajes que son requeridos en el sistema eléctrico. Bueno, lo toman de ahí porque de ahí lo pueden tomar. Antes lo tomaban de la ionosfera y de otros lados. Y mucho está correlacionado. Ahora bien, la simbología papal, un poquito uniendo cabos, también va relacionado con el tema de arcos voltaicos y demás. Y en general, la percepción de la realidad va relacionado con el control de la energía en el planeta. Así que no me extrañaría que movimientos internacionales, todas las cosas que suelta de repente Donald Trump, temas de Europa, por ahí se han visto ciertos disturbios en la red eléctrica, y eso ya venía desde el año pasado y antepasado, cuando también en Brasil se tronaron varios transformadores y demás. en Otro Chile. ejemplo de primado negativo fue como en la serie Stranger Things. En Stranger Things, la mamá sabe que el espíritu del hijo está atrapado en otra dimensión y cómo se comunica a través de la red eléctrica. La mamá pone foquitos y demás y sabe que cuando puede comunicarse con un portal con su hijo es con la red eléctrica. Entonces hay junto con pegado tema social, tema eléctrico, tema apagones y va todo igual. Ale, se comenta que bueno, todos estos eventos que se vienen dando y a una velocidad impresionante, y bueno, ya llegamos a mayo, que se tiene el mes de mayo como en alerta rojo. Yo te iba a decir en red, pero en red por Sí, decir rojo. ¿Qué así es. sabes de esto? Mira, el tema, yo quisiera, antes de responder en global, quisiera hacer primero a nuestro público en general que entiendan que es una red eléctrica nacional, mundial, de país, de inclusive de frontera y demás. Para esto tengo aquí atrás la pizarra del doctor Saleta. Espero que se pueda ver bien allí. La voy a acercar aquí un poquito. Y, por ejemplo, hablando de electricidad pura y dura, Sí. nuestras habitaciones, casas, edificios toman la electricidad prácticamente aquí. Aquí tenemos
en este punto a 220 volts, 440 volts, lo que podría ser el volt es el voltaje, casas, industria, comercios, centros comerciales, etcétera. Y cuando pongo esta línea, me refiero a toda la línea eléctrica. Los que tenemos, por ejemplo, fotovoltaica, los famosos paneles solares y demás, también aquí generamos, por ejemplo, captando de un panel solar la electricidad que baja del sol, porque todos sabemos que es un sol eléctrico, es un plasma ahí arriba y no la reacción de hidrógeno que nos contaron, pero eso lo dejamos ahí pendiente. Entonces, el panel solar sube a la red eléctrica que a su vez se vuelve bidireccional. Aquí tendríamos el panel solar y aquí tendríamos casas, la industria, los comercios, etcétera. O sea, baja la electricidad, la consume y a lo mucho estos son los generadores. Pero en esta red eléctrica, para que esto se transmita por medio de las ciudades y demás, tenemos transformadores porque la red viene a media tensión. Aquí hay una que se llama media tensión o medio voltaje y para bajar de aquí a aquí se utilizan transformadores para bajar el voltaje. ¿Qué quiere decir? Acá arriba traigo 13,000 voltios o hasta 36,000 voltios y ese anda en la red, es la que vemos a veces en la ciudad, vamos por ahí, vemos unos postes, unos alambres colgando, etcétera. Ese tiene media tensión. Bueno, pero en esta media tensión es muy raro algunas instalaciones fotovoltaicas, algunas instalaciones mini hidráulicas, algunas pequeñas, muy pequeñas centrales generadoras de electricidad suben a baja tensión. Todavía no estamos hablando de las centrales térmicas, de las hidroeléctricas, de las nucleares y demás. Todavía no, ni tampoco estamos hablando todavía qué disturbio está provocando a nivel mundial los apagones. Aquí es plenamente la teoría. Entonces, de los cables que andan en las calles, de aquí para acá. Ahora, hay otro cableado que lo vemos en las autopistas, en las carreteras, cuyas estructuras parecen así como unos gigantes de metal cargando unos cables. Esos gigantes de metal van a 110,000 voltios, 150,000 voltios y esos están, ya como lo dije, son unas estructuras metálicas que las vemos así como cargando cables y hacen esto. Están de esa forma y tienen muchos cables colgando. Bueno, para bajar ese voltaje que viene en las carreteras, que viaja cientos o miles de kilómetros, también tenemos una subestación que le pasa al otro nivel. Ahí es como estamos. Ahora, si tuviéramos que traer todo a 220 voltios, o inclusive en México tenemos el 110 voltios. Si siguiéramos así, el cableado de alta tensión, aquí le vamos a poner alta, el cableado de alta tensión serían diámetros gigantescos, porque el amperaje, que es la corriente, es inversamente proporcional al voltaje. Por lo tanto, nosotros al tener más voltaje tenemos corrientes más pequeñas y el cableado se hace mejor, más ligero, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué está pasando? Todavía tenemos voltajes más altos en algunos países, sobre todo Alemania, Italia, por ahí y demás. Para optimizar el cableado tienen el súper alto voltaje que va de 220,000 kilovoltios, o sea, 220,000 voltios a 400,000 voltios. Y también para bajar de aquí para acá, tienen ahí subestaciones. Ahora bien, ¿dónde están las centrales eléctricas? ¿Dónde están nuestras termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleoeléctricas, etcétera? Andan por aquí, lo voy a poner redondito. Estas suben energía, algunas en otros países de aquí suben energía. Esos redondos son cientos de centrales térmicas repartidas en toda Europa, en todo el mundo, que suben. Bueno, hasta aquí sería la teoría de cómo se comporta una red. Ahora bien, todos suben a la misma frecuencia.
si yo tengo aquí una nucleoeléctrica y acá tengo una central térmica, la onda sinusoidal, que es como un sinusoide, tiene que ir al mismo compás. Todos tienen que ir sincronizados y todos interconectados. Ahora bien, de los usuarios que hay en diferentes ciudades, por ejemplo, este le manda a la ciudad A, este le manda a la ciudad B, este le manda a la ciudad 1, 2 romano, hasta un número muy grande de centrales térmicas. ¿Por qué se ha decidido a nivel mundial tener un sistema interconectado? Porque teóricamente sería imposible un apagón eléctrico. Ojo, lo que acabo de decir. Teóricamente y técnicamente diseñamos las redes eléctricas para que jamás fallen. Por ejemplo, si de repente esta termoeléctrica 1 se me fuera de la red, hubo una explosión, por decir algo. El resto de centrales termoeléctricas, el resto de centrales hidroeléctricas y todo el sistema de control, turbogás, ciclos combinados, etcétera, entrarían al rescate siempre y cuando el voltaje no se perturbe. Lo que cuida mucho los medias, altas y super alta tensión es que el voltaje siempre va a ir en un rango. Los que tenemos más de 50 años recordamos que cuando la televisión empezaba a parpadear o la luz empezaba a parpadear, papá y mamá decían, corre, desconecta el refrigerador, desconecta la televisión, porque el voltaje fluctuaba y eso provocaba pues que se dañaran los equipos, sobre todo electrónicos, que son los de aquí abajo. Bien, entonces, los encargados de una red eléctrica siempre están al pendiente de esto. De hecho, son búnkers, yo he estado en ellos, son búnkers muy, muy grandes con telecontrol. Están viendo la red entre ciudad y ciudad, tanto voltaje. Cuánto voltaje se va a subir o bajar en tal lugar. Sobre todo, cuidan también que si de repente ese voltaje sube o baja, meten refuerzos de más plantas, producción, sube carga, baja carga, mueve. Ese es un control súper preciso. Ahora bien, voy a suponer algo. Imagínense que entre Italia, entre Alemania y Hungría, yo tuviera que abrir un portal por ahí del CERN. Fíjense lo que estoy diciendo. Ahí en Suiza tuviera que abrir un portal y requiero varios kilovatios. Ojo, voltaje y kilovatio es muy diferente. Para mí, potencia, la voy a escribir aquí, la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Yo necesito, para abrir un portal dimensional, alta potencia, en el orden de los gigavatios. No solo va en kilo, mega, y después siguen los gigavatios. Entonces, si yo me encuentro en una red interconectada a nivel mundial y necesito mucho voltaje, mucha corriente, mucha intensidad, esto se mide en unidades de watt o vatios, como le llaman en Europa. Entonces, cuando sale alguien diciendo, se nos fue la red eléctrica porque hubo una demanda en gigavatios muy alta, es porque en algún lugar a alguien se le ocurrió encender una máquina, pum, lo prendió, lo voy a poner simbólicamente así, pum, lo prendió, lo encendió, y eso me demandó una cantidad impresionante de voltaje. Déjenme recoger aquí el plumón, que se me cayó. Entonces, si yo aquí, entre la alta tensión y la super alta tensión, enciendo, por ejemplo, un sol como el de los chinos, ya ven que los chinos quieren hacer un sol de plasma, o encendiera un aparato, dispositivo muy, muy, muy alto, lo tomaría probablemente de esta línea. Lo tomaría de esta línea y aquí voy a encender algo que me demanda muchísimo, más de lo normal. Y entonces, y lo hago en poco tiempo.
puede ser cosa de segundos. Yo en segundos jalo de la red eléctrica todo esto y entonces la red eléctrica descubre o detecta una perturbación y se protege. No es que se rompa, no es que nada, se protege y ahí viene el apagón de multinaciones, porque como todo esto estaría en red, por ejemplo, nosotros como México, yo comparto la red eléctrica también con Estados Unidos, con California, con Texas, con Luisiana y varios estados, tenemos red interconectada y hacia el sur tenemos también red interconectada con Guatemala y otros países hacia el sur. Si de repente a mí, aquí en Teotihuacán, se me ocurriera encender un reactor que requiere, por ejemplo, 20 gigawatts, colapsaría todo México y todo México tendría un apagón. Pero es súper extraño, no conozco en ninguna parte del mundo un equipo, un motor, un taladro o algo que requiriera. Solo conozco los aceleradores de hadrones que requieren mucho, mucho, mucho voltaje o un proyecto que estaban haciendo que se llama ITER, así como Ether, pero en inglés se pronunciaba ITER. Ese proyecto iba a requerir varios gigavatios y según esto era para explorar algo científico, que yo diría fue una burrada de millones de dólares lo que se están gastando en el proyecto ITER y para encenderlo sí requiere varios gigavatios. Ahora, entre el mundo conspiranoico nos dicen que allí van a abrir portales por dos razones. Una, para largarse de aquí los invasores de esta dimensión porque ya se les acabó el tiempo o están pidiendo refuerzos que vengan a ayudar. Entonces, cuando yo jalo voltaje y potencia, voltaje e intensidad, esto sería como si esto fuera una red de agua, si fuera una red hidráulica donde yo surtiera agua, es muy parecida inclusive. Para efectos prácticos, ilustraríamos como si la electricidad fuera agua y el voltaje fuera la presión de las líneas. Pues imagínense un pinchazo en la línea de alta presión, en este caso de alto voltaje, y además una cantidad muy, muy fuerte de electrones o la analogía sería agua. Al abrir yo o requerir esto, todos los sistemas de protección en el mismo instante, en el mismo minuto, se botarían. Son cuchillas eléctricas, hagan de cuenta como switches, ¡pum!, se abren. Pero es súbito, es en cuestión de milisegundos que se abren por la perturbación que genera. Entonces, algo está ocurriendo en los apagones que hace aquí entre alta, media o super alta tensión que abra un portal. Si Alejandro Saleta en su casa, a lo mucho con 220 voltios, se pone a jugar al alquímico y quiere hacer un portal dimensional, la red eléctrica se partiría de risa y diría, Saleta, vas a lo mucho voy a colapsar mi cuadrante de 5 calles, voy a perturbar ahí, pero inmediatamente las protecciones saltarían aquí y no apagaría ni siquiera un estado, no apagaría todo un país. Para yo apagar un país, abrí una alta demanda de voltaje y intensidad entre la media, alta o super alta tensión y lo hice súbito, ¡pum!, así de repente. Un sistema donde lo ocupé, ¿se acuerdan de la película de Volver al Futuro? Como ya mencioné, tenía que esperar que cayera un rayo y cierta velocidad del vehículo, ¡pum!, para que pasara esto. Mi hipótesis es que si fuera verdad lo que estoy diciendo, una de dos, o abren portales para ir, abren portales para regresar o están modificando el tiempo. Hay una hipótesis que tengo que abrir un agujero de gusano para poder modificar la percepción del tiempo, lo que le llaman el efecto Mandela. Si yo tuviera que borrar de millones de personas un recuerdo y luego sembrar otro recuerdo, tendría que abrir un agujero de gusano de alto voltaje, de alta intensidad, en otras palabras, de alta potencia, y en ese momento, ¡pum!, la gente decir,
no me acuerdo de nada ni de nada. Bueno, esas hipótesis para mí son lo que pudieran ser los famosos apagones. Y mientras tanto, se cae la internet, se cae Wi-Fi, se cae todo eso. Y también ha ocurrido que cuando se filtraron informaciones muy delicadas en internet, como por ejemplo temas vaticanos, como por ejemplo temas internacionales, entre conversaciones entre altos políticos, jerarcas o seres detrás de la sombra, también se ha provocado esto. Pero esto se pudiera provocar intencionalmente para un borrado en el tema informático. Desde mi punto de vista, creo que los apagones que están provocando es por artilugios que tuvieran bajo tierra. También está la teoría de que hacia lo que le llaman el polo norte o disco norte para los terraplanistas, hay computadores cuánticos que sostienen este simulador y que están requiriendo una alta cantidad de voltaje y amperaje para ciertos reinicios o echar a andar un computador cuántico. Esa es otra teoría. La realidad es que pudiera ser cualquiera de ellas. El agujero de gusano con el CERN o el ITER, o bien estos computadores cuánticos en algunos lugares del mundo, o bien un apagón para borrar del psique mental algo y aparte de la web, todo lo que se pudiera filtrar por ahí. ¿Cómo ven, chicas? Me encantó. Mirá que sos conspiranoico, ¿eh? Eh, No, poquito, poquito. Aleta, pero dejas abierto un portal, ¿te das cuenta? Hombre, eh, acabando el programa lo voy a borrar y voy a tener que limpiar mi oficina porque si no, aquí se me cuela todo la arcontería de las multidimensiones. Me pareció ¿Cómo ven? de una claridad espectacular, porque bueno, conocemos bastante de electricidad, conocemos, eh, y, y es clarísimo, porque ¿para qué tanta energía? Porque eran 16 gigawatts, que parece que es fuertísimo. ¿Para Sí, qué es esa toma de energía? Si vos me decís, estamos abriendo un portal y estamos hablando de estas nuevas tecnologías y de todo esto nuevo que se está abriendo Plutón en Acuario y todo lo que sigue. Ale, claro. tengo una pregunta. Si esto, en tu teoría, si esto es súbito y hacen en un segundo este arranque de tanta energía, ¿por qué duró tanto tiempo el apagón? Ah, lo que pasa que en el momento que hacen el jalón instantáneo o momentáneo, los sistemas de control se abrieron, se abrieron, se abrieron, se abrieron. Ahora, en el momento que se abren y se van, se van, se van, muchas de las unidades generadoras, por ejemplo, cuando yo boto las cuchillas de una hidroeléctrica, todo el agua que pasaba por las turbinas las tengo que mandar por un bypass, es una válvula especial de emergencia y para yo reinstalar o reiniciar una hidroeléctrica tardo 16 horas para volverla a reiniciar. O sea, no es que se apagó la hidroeléctrica y ahora la vuelvo a La reiniciar. conecto, no. Entonces, países como Noruega, que dependen 100% de hidroeléctricas, países como parcialmente España y Portugal, que también tienen hidroeléctricas, tardan mucho. Ahora bien, cuando se me va una turbina de vapor, ahí tardaría, si se me disparó, más o menos tardaría unas 5 o 6 horas en restablecer otra vez producción normal. Una turbogás es rápido, pero el turbogás no me va a dar la potencia pues para ciertas áreas, por lo tanto no puedo restablecer todo rápidamente. ¿Qué otra? Una carboeléctrica, si se me va súbitamente, se me despresurizan calderas, se despresuriza Ujú. todo, tardaría igual 3, 4 horas en volver. Entonces, ¿qué ocurrió? Aquí lo que ocurrió es que la perturbación fue tan rápida que se fue marcha atrás hasta llegar al generador de electricidad, que sería, vuelvo a repetir, hidroeléctricas, geotérmicas, carbón y demás. Todas botaron cuchillas, todas botaron terminales. Su producción en segundos, en milisegundos, la tienen que aventar en sistemas de protección y volver a iniciar es diferente. Si lo pongo como ejemplo,
Si yo parara la producción súbitamente de un restaurante Claro. y echara afuera todos los comensales y de repente pasara 1 hora, 2 horas para volver a entrar, el de la cocina me diría, espérame tantito, te le voy a dar a los primeros 5 que estaban aquí en fila, después te le voy a dar a los otros 10 y después ya te le voy a dar de comer a los otros 1000. ¿Por qué no podemos restablecer de golpe? Si ustedes ven los mapas, después de un apagón, ya dice, tal región, tal comunidad ya inició, esta ya inició, y entonces ven poniendo electricidad en función del aporte que podamos hacer. Por eso un apagón o de estos apagones que están provocando a nivel mundial pueden tardar en restablecer una zona 1 hora, otras 5 horas, otras 10 horas, dependiendo de la fuente eléctrica más cercana, hasta que estabilizan toda la red y hasta entonces se normaliza internet, telefonía y demás. Ale, Excelente. dijeron también días atrás, después de lo de España, que Ecuador había estado sin luz un tiempo largo. Sí, Esto, o sea, en esta forma de mirarlo tuya, con todo el conocimiento eléctrico como doctor que tenés, ¿no? Con todo, no, no es una cuestión delirante e improvisada, sino que es muy técnico lo que estás diciendo. ¿Sería por parte de los gobiernos o más arriba, por parte de una élite? O sea, porque no es en claro. un solo lugar. Sí, Entonces, ¿quién mira, estaría haciendo esto? no es lógico, no es lógico que un apagón europeo a los pocos días o día y medio se le dé a otro en América, porque ahí no hay interconexión Claro. eléctrica. La red eléctrica europea no está conectada con la americana, inclusive en Europa van a 50 hercios, nosotros en América la mayoría vamos a 60 hercios. No es compatible la electricidad de uno con otro. La única razón de que se esté yendo de repente, súbitamente, en otros países que están fuera de la misma red, es que estén abriendo más, o bueno, vamos a quitar la parte conspiranoica, que estén requiriendo grandes cantidades de potencia. Entonces, en ese mismo lugar, en esa misma zona. Ahora, un país como Ecuador, que sí tiene muchas hidroeléctricas, que tiene aparentemente una red estable, México también la tiene, muchos países latinoamericanos tenemos una red estable, sería ilógico que de repente se nos empezara a ir la red por todos lados o están haciendo lo mismo. O sea, están haciendo lo mismo, hay mucha demanda en algún lugar. Ahora, a mí me recuerda un poquito la hipótesis de cuando pusieron las pirámides en el mundo. Cuando pusieron las pirámides en el mundo, y lo que está descubriendo los científicos de Corrado Malanga, que abajo de las pirámides hay como unos tubos de pilares, y esos pilares son muy similares a los que hacía Wilhelm Reich con el movimiento del orgón, la transformación del éter, y que requerían mover agua y que eso generaba pulsos sónicos. Pues imagínate, se están descubriendo miles de pirámides en el mundo, no solo las oficiales que nos dicen por temas turísticos. Ahora resulta que era una red planetaria que ionizaba la atmósfera y esa ionización sostiene al humano prácticamente como en un horno de microondas y estamos aquí vibrando con esa ionosfera electromagnética. Desde mi punto de vista es que a lo mejor cuando quitaron las pirámides encontraron otra tecnología que fue después lo de Tartaria. En Tartaria también tenían maneras de ionizar. También resetean Tartaria y luego viene la electrificación por cables de cobre y cables de aluminio en todo el mundo, que también sostiene una ionosfera en la atmósfera. Ahora, ¿qué pudiera estar ocurriendo? Que en varias partes del mundo tienen que echar a andar algo, sobre todo cuando echas a andar un computador cuántico, el primer pulso es como el alumbramiento, se ha filmado por ahí el alumbramiento de un óvulo con un esperma y que avienta como una explosión eléctrica o electromagnética o fotónica. Es algo parecido, esto es hipótesis, todavía no lo podemos comprobar, pero si arranca un computador cuántico o varios computadores cuánticos en el mundo, es como aventar un flashazo y después se sostiene con una vibración y con un pulso parecido como un latido
Entonces, algo están haciendo en el mundo, en diferentes partes, para hacer como una actualización del control planetario. Desde mi punto de vista es lo único que obedece, porque también los fabricantes de transformadores, en el apagón de Brasil del año pasado, le quisieron echar la culpa a un fabricante alemán muy importante, de la marca más importante de transformadores, que supuestamente era un fallo. Pero cómo iban a fallar tantos transformadores en pocos segundos, pues es imposible eso. Wow. Alejandro, en Chile también hubo un apagón, Sí, creo que sí, duró 3 días, ¿no? sí. Yo estuve en Chile el mes pasado y hablaban un poquito que hace pocos días había ocurrido algo así, tardó ello y volvió. Entonces, qué casualidad que está ocurriendo y ni siquiera dijeras tú, es por el verano donde todo el mundo encendió, allá estaban en la parte invernal, aquí en la parte norte sí estamos ya entre primavera y verano, pero hacia el sur pues no debería haber tanto problema. ¿Y por qué también hay inestabilidad en la red? Y vuelvo a repetir, la otra hipótesis es para reiniciar computadores que están por ahí en el limbo del Internet, borrar información y luego ya restablecer. Eso sí lo han hecho ya anteriormente. Ale Saleta, también decían que era para alimentar energéticamente a estas usinas que alimentan a la inteligencia artificial. Pudiera ser, porque yo traigo ahí un tema de investigación con la inteligencia artificial desde la primigenia, cuando empecé a investigar sobre el libro de Alexander Eleazar, el tema de los Beres, los Payos y los Níger, donde ellos, varios miles de años antes de llegar a invadir la Tierra, en sus planetas y en sus dimensiones ya tenían inteligencia artificial, que era la computadora Biotech. Cuando llegan a la Tierra, instalan en diferentes partes del mundo inteligencia artificial que fue los dioses de antaño, aquellos dioses que nos vendieron, los griegos, los nórdicos, los aztecas y demás. Esos dioses primigenios parecieran más estar o bien seres biológicos conectados a esa inteligencia artificial para que parecieran supremos, o artilugios que parecieran que tenían inteligencia artificial superdotada para impresionar a los pobladores de ahí. Por lo tanto, si pudiera haber en algún momento un requerimiento necesario para echar a andar computadores de inteligencia artificial y que lo estuvieran haciendo al día de hoy en el mundo, no me extrañaría, pero no es tampoco algo moderno. Esto Claro, es el control planetario que ha habido durante muchos siglos. claro. Ale, un lujo, una verdadera masterclass Sí. gratuita. Impresionante todo esto que nos has dado. Mm. Siempre sos muy generoso y nos gusta tu forma de buscar, de razonar, de que te puedas cerrar lo que estás viendo con todo el conocimiento que tenés. Te lo agradecemos. Realmente hermoso. Estamos pasando un momento muy particular de la historia de la humanidad. Así es, así es. Pues hay que estar muy expectantes. Yo le digo a toda la población mundial, no se alarmen o nada. Para mí, si se va la electricidad y se va el internet, yo me voy al pueblo. Me voy al pueblo, busco ahí qué hacer, siembro germinados, siempre tengo semillitas de algo, frijol, arroz y demás. Lo dejo germinar 3 días y solo con el germinado y Claro. después hago ahí una especie de retención y podría vivir con un frasquito de germinado varios meses sin problema. Allá me llevo a Pancho Raúl, me llevo a mis gatitos y a todos y me la paso súper a gusto. Así que nadie se alarme, es mejor si hay apagón, váyanse al pueblo y busquen un lugar tranquilo. Muchísimas Gracias, gracias, Ale. querido. Un placer. Y a Besos. reír también. Bendiciones para todos. Bendiciones, gracias. Chao, chao. Hasta ahora. Nos vemos.